Bueno, em, qué bueno que están conectados, qué bueno que seguimos ahí aprendiendo, Señor, que es lo que yo más anhelo en mi corazón es que usted siga aprendiendo, siga inquietándose, siga, eh, llamémoslo, cuestionando cosas que hemos aprendido y que toca desaprender para volver a aprender, ¿sí? Para volver a edificar, ¿sí? Yo no tengo la verdad absoluta, creo que nadie la tiene sino el Señor Jesucristo, creo que nuestra enseñanza o nuestra doctrina no es la más pura, creo que nadie la tiene, perdóneme que sea así como tan sensato. Únicamente el Señor cuando esté con nosotros de frente a frente es el que nos va a enseñar una sana, pura doctrina. Estoy totalmente convencido de eso. Mientras tanto, yo hago el esfuerzo de ahondar, escudriñar, estudiar, asesorarme y obviamente no puedo dejar atrás el Espíritu Santo que trae convencimiento a mí de lo que estamos enseñando, de lo que estamos recibiendo y que también tiene que operar en usted, que el Espíritu Santo le confirme que esto que está recibiendo puede ser liberador para su relación, puede traer frescura a su cristianismo, a su fe. Entonces, estamos hablando de una serie de evangelio, ¿no? Evangelio, venimos hacia casi 2 meses de evangelio, igual a identidad de hijo, más que discípulo, fe, gracia, verdad, una serie de evangelios que yo quiero que usted se tome la tarea de revisarlos. Y hace 8 días terminamos con la tercera enseñanza de evangelio, igual a fruto. Y el resumen que les tengo hoy de lo de hace 8 días es así somero, muy por encima para continuar hoy. Y hablamos hace 8 días que no solamente el fruto del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu son los que nosotros damos también, sino que ese fruto también se manifiesta en otras áreas, ¿sí? Hay otras cosas en las que el creyente da fruto, como una vida de fruto compartida. Decíamos que hace 8 días que una vida de fruto compartida es que todo el fruto que tú estás dando por el Espíritu Santo, dejamos claro, es para que tú lo compartas con otro. Y con base en las diferentes traducciones que trabajamos de Romanos 1:13, decíamos que podríamos cuestionarnos, porque Romanos en la versión de la Reina Valera nos decía de un lugar específico donde tú tienes que dar más fruto. Allí es donde tú tienes que compartirlo. Y hablamos que era en los no creyentes, ¿sí? Hablaban del pueblo que no era el elegido de Dios, ¿sí? Entonces, allí Romanos 1:13, la versión de Reina Valera, nos decía que hay un lugar específico donde tienes que dar fruto claro. Importante que lo des en tu comunidad, pero importante que lo des en aquellos que no creen. Decía otra versión y podíamos llegar a la conclusión de que tu fruto puede contagiar a tu comunidad también, a tu familia, a los que estábamos aquí conectados. Lo que yo estoy viendo en ustedes me contagia y me anima también a quererlo. Y la versión, creo que fuera el espejo o la message, decía que tu fruto puede hacer que muchos crean en Jesús. Tu fruto, muchas veces eh, el no citar la palabra, el no recitar de memoria los evangelios, eh, toda la palabra, todo lo que tú te sepas, puede ser que no traiga transformación y que la gente crea en Jesús, sino el fruto que tú tienes, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, todas estas cosas pueden hacer que otros crean también en Jesús. Hablamos también de que hay un fruto de buenas obras, ¿sí? Y hablábamos de Colosenses 1:10. Resumíamos que las buenas obras confirman tu unión con el Padre. Las buenas obras confirman tu unión con el Padre. Hablamos de que las obras deben ser motivadas por el amor. Las buenas obras son motivadas por el amor y no deben ser una obligación. Hablábamos ahí claramente que muchas veces los que hemos estado involucrados en servicios activos en la iglesia, nosotros hacíamos obras no motivadas por el amor, sino motivadas por una obligación, por una posición, por un temor. Hablábamos también que las obras son ahora una expresión de la gracia, del favor, de la benignidad, del amor de Jesús en su vida, ¿sí? Y que usted no necesitaba ganar su aprobación, la aprobación del Padre por sus obras, porque usted ya la ganó en Jesús. Y trabajamos también una vida de alabanza a Dios. Eso es un fruto que tú también expresas, una vida de alabanza a Dios. Y entonces dejábamos claro que en Él iniciábamos, en Jesús, porque Él nos buscó primero. El amor vino primero a nosotros por Él. Si permanecemos en Él, naturalmente vamos a dar fruto. ¿A cuántos nos enseñaron que si tú no dabas fruto ibas a ser quitado? Y como yo digo, matamos una vaca sagrada porque fuimos a las escrituras y tratamos de ahondar en lo más claro y conciso de las escrituras y se habla de que tú no eres quitado, cortado y echado al lago de fuego, ¿sí? Sino que tú eres cortado y quitado para poner en alto, ¿sí? Como hablar de un injerto, entonces tú eres podado
para que vuelvas a recibir más savia, o eres puesto en un lugar donde estás expuesto al sol y al viento para que empieces a dar fruto. Entonces ese versículo que nos dijeron que aquel que no daba fruto será quitado, es realmente, será puesto en alto. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. Y cuando tú llevas más fruto, no solamente te beneficias porque tú vas a hacer fruto, sino beneficias a todo el viñedo, a todas las personas que están a tu lado. ¿Listo? Y entonces terminamos diciendo, mientras haya savia, y decía que la savia es Jesús en ti, su espíritu y su palabra fluyendo dentro tuyo, subiendo por todo ese tronco, digámoslo, ¿sí? Habrá vida corriendo por tus venas, ¿sí? Y los frutos serán una consecuencia inevitable, que no tendrás que esforzarte por dar frutos, sino que el que tú entiendas que Jesús, la palabra y su espíritu corre por ti, terminarás dando un fruto inevitable. Hoy entramos a hablar de evangelio igual a descanso. Y sí que ha sido necesario en el cuerpo de Cristo que este evangelio, yo estaba cuando armaba la enseñanza, diría, aplica para el no creyente, pero también aplica, y quiero enfatizarlo mucho a nosotros los que creemos hoy acá. No sé si hay alguien conectado por primera vez, pero aplica mucho para entender que el evangelio es igual a descanso. Nos hace falta entender en el cuerpo de Cristo que el evangelio nos trae reposo y descanso. Y quiero resumir la parábola que muchos hemos escuchado, de la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Y que nos habla de que hay un padre que está sentado. Quiero entrar con esta parábola resumiendo la que está en Lucas. Hay un padre que está sentado en la puerta de su casa, en el jardín de su casa, divisando siempre, mirando hacia el horizonte, ¿sí? En busca del señal del movimiento de su hijo. Recuerde que el hijo pródigo es aquel que salió de su casa, le pidió la herencia a su padre y le dijo, nos vemos, deme mi plata, yo me voy. Ahora, en los cuestionamientos o el pensamiento crítico que quiero que la comunidad tenga, me lo hago yo. Me surgieron preguntas, pero no van al caso. Y es cosa que, como es una parábola, recuerde, una parábola es una enseñanza, no es algo que sucedió históricamente ni contextualmente, no, es una enseñanza. Sí, entonces muchas veces queremos saber, pero ¿qué pasó con el hijo, el otro hijo? ¿Y dónde está la mamá del hijo pródigo? Y queremos ahondar en otras cosas. Vamos a buscar la tumba de la mamá del hijo pródigo, a ver. No, 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 esto es una enseñanza, una historia que contó Jesús para aterrizar algunas ideas que él quería dar a entender, ¿sí? Entonces, eh, no nos importa en este punto si qué tan buen padre era, ¿sí? Porque muchos podrían también cuestionar, pero ¿por qué se fue el hijo? ¿Y por qué el que se quedó y no disfrutaba de la permanencia en casa? Entonces, no nos importa. El mensaje medular, dice Dante Gebel, medular, es ver el corazón del padre. Y voy a seguir hablando acerca de eso entonces. Entonces es un padre divisando al horizonte, esperando que su hijo, que se fue con la herencia, que realmente les digo, ese hijo, bajo los contextos de la ley, debió ser apedreado, debió ser muerto. ¿Por qué? Resulta que el versículo que está, creo que en Proverbios y en Salmos también, que habla acerca de la vara y de la corrección, tenía un contexto histórico bajo la ley. ¿Por qué? Porque el hijo que era rebelde, como el hijo pródigo, el hijo que le pedía la herencia a su padre sin que se haya muerto, el hijo que se iba de casa sin tener el protocolo que se tenía de salir de casa, ¿sí? Como la tradición judía, este hijo tendría que ser presentado a los ancianos de la comunidad, y lo que tenían que hacer ellos era matarlo. Entonces, ¿qué pasó con este hijo? Bueno, es una historia, pero des en cuenta el contexto de cuando le hablan acerca de la vara. Qué pena que me vino al espíritu ese tema de la vara. Por eso dice que la vara lo corregirá y le evitará la muerte. Entonces, es un contexto para aprender qué pasaba con los hijos y por qué la vara. Bueno, entonces seguimos. El padre está esperando que su hijo aparezca a la distancia. Pasaron muchos días que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses, esperando que por favor apareciera su hijo. Ese corazón le ardía a él, pero no le ardía un corazón de corrección, de coger a su hijo y enseñarle cuántos pares son dos moscas, sino un corazón de esperar a su hijo. Y lo único que el hijo, cuando se acerca, cuando ya el padre ve a la distancia que viene el hijo pródigo, allá divisó la silueta del hijo pródigo, cuando lo ve venir,
lo primero que hace el padre en sus pocas fuerzas de pronto que le quedaban, o en las muchas que tenía por el amor, es lanzarse a sus brazos, besarlo y amarlo. Lo único que el hijo tenía en mente era llegar como deshonrado, como que no valía la pena, como que me resigno y lo que me puede esperar es la deshonra de parte de mi familia. Él venía preparado con un discurso de decirle a su padre que lo hiciera como uno de sus jornaleros, como uno más de sus empleados, ¿sí? El joven estaba perdido realmente y pensó que también cuando se perdió, había perdido su derecho de hijo, había perdido todo lo que la primogenitura, o bueno, no la primogenitura, sino todo lo que significaba hijo en ese contexto, ¿sí? El joven pensó que había perdido todo derecho frente a la familia, que sus malas decisiones, que las que había tomado, los llevarían a vivir con una vergüenza, ¿sí? Y a vivir alejado y perdido de la familia. ¿Cómo podría él saber que su padre tenía un plan preparado para él? ¿Cómo lo podría saber? Pues bueno, simplemente llega el padre, no lo deja decir ni una sola palabra al hijo, lo abraza y le ordena a sus sirvientes que le saquen la mejor túnica, que le den el anillo, que le pongan el calzado y le organiza una gran fiesta. ¿Por qué? Porque su hijo ha regresado. Y esta parábola Jesús la utilizó, esta enseñanza la utilizó para darnos a entender y revelarnos de qué manera el corazón del Padre es tan amoroso, de qué manera el corazón del Padre es tan amoroso. Como ustedes saben, la Biblia está escrita, eh, digámoslo, digo yo, perdón la palabra, de chorro, ¿sí? O sea, son compendios de papeles, pergaminos, escritos, no dice versículo, capítulo, no dice títulos, no dice nada, ¿sí? Pero si a mí me hubiera tocado bautizar ese libro, yo no lo hubiera bautizado el hijo pródigo, porque es que el héroe es realmente el padre. El corazón del padre es el que se resalta ahí, no la hazaña de que el hijo vuelva a casa, ¿sí? Yo no le hubiera puesto eso. Y quiero que leamos en Juan 14:9, Juan 14:9, ¿ya? Todos ahí con su Biblia, Juan 14:9. Quiero decir que antes que sumado a esto, estas enseñanzas Jesús les explicaba con parábolas, pero des en cuenta de una cosa que quiero que sea viva en nuestra comunidad. Jesús no solamente enseñó con ejemplos y con parábolas, sino que Jesús fue una enseñanza andante. Jesús fue una enseñanza andante y quiero que tu vida y mi vida sean una enseñanza andante. Juan 14:9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Y extraje unos, digámoslo, comentarios de la versión del espejo hasta la Reina Valera, no traje la del espejo, pero extraje unos comentarios que dice que el Padre no puede aparecer en ninguna forma visible o tangible que la que mostró Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne. ¿Cuántos somos como Felipe, que conocemos a Jesús, pero no experimentamos el amor del Padre? Y Jesús le dice, Felipe, ¿me has visto a mí? Aquí está el Padre. Experimenta su amor. Vive la presencia del Padre. Cualquier idea que uno se pudiera hacer sobre Dios que sea diferente a Jesús, no es el Padre. Suena enredada, pero las voy a repetir. Cualquier idea que uno se pueda hacer sobre Dios que sea diferente a Jesús, no es el Padre. ¿Claro? ¿Es claro? Él, él es el Evangelio. Él es la palabra hecha carne. Él es, ¿quién? Jesús es la expresión radiante y perfecta de Dios. Vuelvo y le digo, esto podría ser una enseñanza para alguien no creyente, claro, pero te lo digo a ti que conoces al Padre y que muchas veces vivimos también ahí buscándonos, cuestionándonos, y no solamente nosotros, sino los demás. Él es la expresión radiante y perfecta de la persona de Dios. Él, Jesús, ejemplifica el carácter y todos los atributos de Dios, pero en forma humana. Esta es tremenda, porque una vez confirma a nuestra vida que Dios te buscó y se hizo igual a ti por medio de Jesús. Él ejemplifica el carácter y todos los atributos de Dios,
en forma humana. Esto es poderoso. ¿Y has visto que el evangelio se manifiesta en tu vida y en tu comunidad? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? ¿Sí? Ok. Entonces, esto te tiene que hacer entender que ver a través del evangelio que hemos enseñado, todos los evangelios, por eso les digo que revisen todas las predicaciones de evangelio, ver a través del evangelio, ver a través de Jesús al Padre, revelará su corazón y esto traerá descanso a tu vida. Te lo repito, ver a través del evangelio, todos los evangelios que hemos predicado, todos los evangelios, ver a través del evangelio, ver a través de Jesús al Padre, a nuestro Padre Dios, revela su corazón en tu vida y esto debe traer descanso a tu vida en medio de tantas cosas que vivimos, en medio de, como llamaría, en medio de la pérdida de su madre, en medio de lo que el gobierno quiere hacer con el pueblo, en medio de lo que el pueblo quiere hacer con el gobierno, en medio de tantas circunstancias que estamos viendo. Esta revelación del corazón del Padre a tu vida tiene que traer descanso. O sea, así es como impositorio, tiene que traer, tienes que experimentarlo. Lo conocemos, lo sabemos, pero lo que estamos experimentando, esta parábola nosotros la hemos escuchado en cientos de prédicas de diferente manera, nos han dado muchas enseñanzas que muy seguramente han sido buenas, algunas no tan buenas o no hemos entendido, pero el escucharla una vez más y el saberla tiene que traer más luz porque está en el escuchar y escuchar, escuchar y leer, interpretar la palabra donde hay libertad, donde hay luz, donde hay revelación, ¿sí? Y esto nos tiene que traer también entendimiento. Yo quiero que nuestras vidas realmente eh, con esta enseñanza derribe, como que entendamos y quite de nuestra vida equivocaciones que hemos aprendido acerca de ese Dios que algunas veces nos predicaron. Quiero que nos tomemos un instante para hacernos estas preguntas. ¿Qué crees o qué piensas de Dios, especialmente cuando hemos cometido un error? La repito para que usted, si la escuchó, vaya pensando y si no, se cuestione esto. ¿Qué crees o qué piensas de Dios, especialmente cuando hemos cometido un error? ¿Qué se te viene a tu mente cuando cometes un error? Pregúntese en su interior. ¿Le vemos a Dios como ese viejito distante, eh, allá en lo más alto, con un bastón, enojado, castigador, como un juez todopoderoso, insensible, que está siempre enojado porque usted fracasó, porque usted cometió un error y que usted de alguna manera siempre tiene que buscar la manera de apaciguarlo, de calmarlo? Pregúntese usted esas dos cosas. ¿Qué piensa Dios cuando comete un error? Y si usted está viendo a Dios así, de esa manera, cuando usted comete un error, ¿de qué manera puede usted apaciguarlo? Quiero que pase usted del conocimiento del Padre, de saber que hay un Padre que lo ama, porque muchas veces lo sabemos mentalmente, a que lo viva, a que experimente ese amor, esa gracia y esa bondad. Que más que saberlo, lo sientas, pero lo transmitas. Y qué perfecto una comunidad para hacerlo. Somos muy pocos en los que podemos hablarnos y que tú me digas, ayúdame, y que yo te pueda decir a ti, ayúdame, o que con un mensaje que tú me mandes, que me pasa mucho con los mensajes que ustedes me mandan por WhatsApp, me edifican de tal manera y me ponen a pensar y me ponen a confrontar, que me lleva a estas enseñanzas surgen de lo que el Señor pone en mi corazón y de sus experiencias y mis experiencias. Entonces, permitamos que pase de tener acá ese conocimiento a que fluya en su corazón ese amor, esa bondad, esa relación con el Padre. Quiero que dejemos de relacionarnos con Dios de una manera distante, porque muchas veces vemos a Dios de una manera muy judicial. ¿Qué quiero decir con esa palabra judicial? El Dios que nos castiga, el Dios que nos enjuicia, el Dios que nos condena. ¿Sí? Muchas enseñanzas hemos recibido de este Dios, el que nos castiga, el que nos condena,
el que nos juzga. Eso es tener una relación con Dios judicial, o que tengamos de cierta manera una relación con un Dios transaccional. ¿Qué es un Dios transaccional? De cuánto tengo que hacer, cuánto tengo que dar. Eh, Estoy hablando de pacto ahí, pacte por su bendición. Estoy hablando de cuánto usted tiene que hacer en su carne para poderle agradar al Padre y relacionarse con Él. Quiero que cambiemos nuestra mentalidad de dejarnos de relacionar con Dios, vuelvo y lo repito, de una manera judicial o de una manera transaccional, o también de una manera distante, como esa pregunta de cómo usted ve a Dios allá distante y cómo eh, eh, podemos ver a ese Dios de una manera distante también, relacionarnos. Es el ejemplo que muchas veces ustedes han escuchado y que ha pasado en los matrimonios. Yo lo vi en mi familia. Cuando mi papá llegaba a la casa con sus tragos, la manera relacional era llegaba a la casa y tiraba el pollo, ¿sí? Y muchas veces con Dios es así. Cometemos un error, tenemos una debilidad, un fracaso, una duda, y llegamos ante Dios y le tiramos el pollo y salimos corriendo, ¿sí? Cometimos un error, le tiramos ahí lo que está pasando, Señor, cometí un error, Señor, tengo una duda, Señor, tengo un temor, se lo dejamos y salimos corriendo esperando que Él actúe en juicio, en reprensión, en regaño. ¿Les ha pasado? Totalmente, totalmente. A mí me ha pasado y hay un dicho que dicen, no es bíblico, no lo he visto en la Biblia, dice que el pecado acobarda. Esa es la manera de relacionarnos con Dios, en que yo cometí un error y voy y le tiro mi error y salgo corriendo esperando que Él me castigue o que Él me reprenda o que Él me regañe. Esa es la manera relacional distante que quiero que rompamos en nuestra relación con el Dios. La revelación de su corazón trae descanso a tu vida, totalmente. Nos relacionamos de manera distante. Algunos otros vimos a Dios con santidad, con juicio y con justicia. Y es verdad, Él es santo, Él es justo y habrá juicio. Eso es verdad. Pero ¿de qué manera lo malinterpretamos? Y es que lo asociamos la santidad, asociamos el juicio y asociamos la justicia con un rostro rígido, con un rostro serio, con una postura como esta. Dios con sus poderosos brazos, así, juzgándonos, esperando su santidad, que su santidad nos traiga el juicio y nos traiga el castigo. Quiero que rompamos esa idea de esa relación con ese Dios santo, justo y de juicio. ¿Por qué? Porque resulta que esos atributos o características o ese ADN de Dios, de santidad, de juicio y de justicia, ya lo tienes tú en tu vida también. Tú ya has sido declarado santo, ya eres justo y con ese justo puedes impartir un justo juicio también. Justo juicio. Y ahorita vamos a ver esa palabra juicio que la estudié anoche y me pareció poderosísima en la traducción que la tenemos. ¿Ok? Esos atributos ya están en ti si estás en Cristo Jesús. Si no has entendido qué es estar en Cristo Jesús, pues te digo, crees en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, estás en Cristo Jesús. ¿Sí? No, va más allá que una oración de la confesión. Va más allá de eso. Si tú crees en Jesucristo, estás en Él y estás en la santidad, en el juicio y en la justicia. Ahora, les pregunto, con esa alabanza que tuvimos ahorita, ¿aún conocemos a nuestro papá como el Abba Padre, como el Padre mío poderoso? ¿Aún acudimos con Él en cualquier momento, incluso cuando no hemos dado en el blanco? Pregúntate. La correcta interpretación del Evangelio. Esa noticia buena, porque yo he buscado más definiciones de qué es Evangelio, que más que ser Jesucristo hecho carne, que ser la buena noticia, el buen mensaje, el mensaje feliz. Esa interpretación correcta hará que podamos vivir un evangelio igual a descanso. Evangelio igual a descanso. Repite las enseñanzas de evangelio, realmente van a traer descanso, revelación y descanso. Ahora, una creencia, una interpretación
bueno, una mala creencia, una mala interpretación y una mala praxis, una mala práctica de ese mal evangelio, ¿sí? Del evangelio, nos llevará a creer, primero tú crees, pero también a mostrar un Dios que nos ha conducido, ojo a esto, nos ha conducido a vivir en temor, en culpabilidad, y esto ha llevado al pueblo de Cristo a la depresión. Ustedes no se imaginan cuántos cristianos viven deprimidos, viven afanados porque no dan lo que supuestamente Dios está esperando de ustedes. Y súmele que la iglesia está encima, sus líderes, sus pastores están encima ejerciendo presión para que usted sea ese árbol que puje dando fruto. Una mala praxis del evangelio está llevando al cristiano a la culpabilidad, al temor, a la depresión y a la inseguridad. A la inseguridad. Y lastimosamente, todo esto nos lleva a malas prácticas también. Entonces, aquí reitero una vez más que quiero que retomen enseñanzas del Evangelio, ¿sí? Para que realmente se manifieste descanso en su vida de creyente, en su vida de fe hacia el Padre, de fe hacia el Hijo. Entonces, de pronto alguien que me escriba ahí, primer punto, reitérenlo ahí, se los voy a decir. Ver a través del Evangelio, ver a través de Jesús al Padre, revela su corazón y esto trae descanso. Segundo y último, cuando tú ves y experimentas que el amor de Dios como Padre es perfecto, esto traerá también descanso. Te lo repito, de pronto está ahí en las pantallas. Cuando tú ves y experimentas que el amor de Dios como Padre, ya el corazón se reveló, el corazón del Padre a ti. Ahora, que el amor de Dios como Padre es perfecto, el amor de Dios es perfecto, esto traerá también descanso a tu vida. ¿Sí? Y es que los vacíos que está viviendo el mundo entero, y cuando hablamos de vacíos, hay veces somos tan selectivos que decimos nosotros los creyentes no vivimos con esos vacíos. Son ellos, son aquellos manifestantes que están allá en la calle tirando piedra y dándole palo a los policías. Son esos policías insensatos que están también lastimando a los manifestantes. ¿Es el gobierno insensato? No, yo quiero hablar de los vacíos que no solamente el mundo vive, sino tú y yo como creyentes también tenemos. Cuando no experimentamos el amor del Padre, tenemos vacíos. Créame lo que los tenemos. ¿A qué voy con esto? Esto es perdón, y esto es una enseñanza no contraria, sino esto puede choquear a muchas eh, apologetas, exégetas, eh, defensores de la verdad, del celo por la verdad, aquellos que creen también que ya eres espíritu y estás ya colocado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Sí, eso es verdad. La autoridad es verdad. El poder es verdad. Todo eso es verdad. Pero tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y ahí también estamos batallando diariamente, porque también con malas enseñanzas. Entonces esos vacíos que el mundo no solamente vive, sino nosotros los creyentes, solo los puede llenar el amor del Padre únicamente. Ayer mi esposa posteó una imagen re bonita, muy bonita, que decía que cuando tú en tu comunidad, en tu casa, acá, trabajas en el corazón, es cuando tú vas a poder impactar la sociedad. Realmente, el trabajo está en el corazón, con Dios, cuando revelamos nosotros a otros el perfecto amor de Dios. Pero cuando esto no sucede, lastimosamente, buscamos el amor, la aceptación, la aprobación, no solamente en personas, no solamente en lugares, sino en actividades. Tu vida diaria, personas, lugares, actividades, ¿sí? Nos enamoramos mal, dependemos del amor de una persona, terminamos acudiendo a sitios a donde creemos que está el amor, buscamos empatía en lugares y terminamos haciendo actividades que realmente son equivocadas, ¿sí? Estamos buscando en personas, en lugares y en actividades el amor que solamente puede ser reflejado en Dios. ¿Qué pasa con estas aprobaciones mal hechas, mal buscadas en otros, con estas
asistencia a sitios que creemos que está la respuesta o las prácticas que hacemos es que llevan a los cristianos, yo hablo de enfatizo en este momento a los cristianos y también a los no creyentes, eh, a tener más temores, más dudas, más inseguridades y hasta, ¿por qué no?, adicciones. Los vacíos de este mundo te llevan a buscar aprobación y aceptación en personas, lugares y actividades que te llevan a tener dudas, inseguridades y hasta adicciones. Juan 4:17, ya nos acercamos al final. Juan 4:17, 19, voy a leerlo rápidamente las versiones que tengo para finalizar. Dice Juan 4:17, 19. Reina Valera, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Ojo, el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y ojo que aquí dice en el día del juicio. Entonces, la interpretación que teníamos y que nos enseñaron y que nosotros a veces leemos y nos quedamos ahí como locos, es que el gran día del juicio de Dios, la ira derramada sobre la humanidad en ese día, no, eso no habla de eso, ese texto. Se lo voy a leer en otra versión de Message y la del espejo. Dice la de Message, dice, Dios es amor. Es increíble mezclarse. Dios es amor, pero también es un juicio o un fuego consumidor, ¿no? Eso hay que estudiarlo bien profundamente. Cuando tomamos residencia permanente en una vida de amor, o sea, en Jesucristo, como le decíamos ahorita, en Cristo, cuando tomamos residencia permanente en una vida de amor, vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. De esta manera, el amor se hace cargo de la casa, se vuelve en casa y madura en nosotros, de modo que estemos libres de preocupaciones. Se vino el apocalipsis, de preocupaciones conspiranoicas. En el día del juicio, nuestra posición en el mundo es idéntica a la de Cristo. No hay lugar en el amor para el miedo. El amor bien formado destierra el miedo, dado que el miedo es paralizante, una vida atemorizada. Miedo de la muerte, miedo al juicio, es una vida que todavía no está completamente formada en el amor. Nosotros, sin embargo, vamos a amar, ojo, vamos a amar y ser amados. Primero fuimos amados, ahora amemos. Él amó. Esa de mensaje es profundísima. Es más clara que la Reina Valera, sí, pero la Reina Valera parece un trabalenguas. La del espejo se la voy a desglosar porque hay unas palabras del griego que es importante que tú la pongas en práctica en tu vida y la entiendas. La del espejo dice 4:17. Por tanto, ahora, descubriendo nuestra total inclusión, inclusión, en esta unión de amor, todo es perfecto. Así nos cueste creerlo, todo es perfecto. Su perfección no está comprometida por la oposición. Ojo, su perfección en nosotros no está comprometida por la oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si vienen situaciones, no está comprometida su perfección en nosotros, van a pasar, ¿sí? Nuestra confiada conversación se hace eco de esta comunión aun cuando enfrentamos crisis. Porque como Él es, así nosotros en este mundo. Nuestra vida está reflejada en Él. Voy a seguir leyendo el 18 y el 19, pero quiero hacer un desglose de este 17, porque en la versión del espejo cogieron el griego, lo traducen, pero simplifican lo que quiere decir. Y entonces dice aquí, por tanto, ahora descubriendo nuestra total inclusión, ¿sí? En la palabra del griego quiere decir que somos tan inocentes en esta nueva vida como lo fue Jesús. Eres tan inocente en esta nueva vida como lo fue Jesús. O sea, rayes el coco, estudie esto, profundícelo, no se quede con esto. Por tanto, ahora descubriendo nuestra total inclusión, quiere decir que somos tan inocentes en nuestra vida como lo fue Jesús. Dice después, la resalta la Biblia del espejo, nuestra confiada conversación.
Y esto viene de una palabra del griego parresía. Algunos nos lo enseñaron y uno decía, parresía es el poder de hablar, el poder de enseñar. Y también es esto. Dice que es una preposición que indica proximidad cercana, fluir libremente, surgiendo una expresión sin reservas, firme, proclamar. O sea que nuestra conversación ahora tiene que ser fluida, tiene que ser libre, tiene que ser sin reservas y firme. ¿Por qué? Porque lo anterior decía, porque tu vida es tan inocente como lo fue Jesús. El mismo versículo 17 habla de enfrentamos, perdón, dice nuestra confiada conversación hace eco. Eco viene de la palabra también del griego que dice de hablar, sostener, como el sonido es sostenido en el eco, resonar. Tus palabras resuenan. Lo que tú confiesas en medio de la circunstancia también se sostiene y hace eco no solamente en tu vida, sino en la vida de los demás. ¿Sí? Y esta que viene es importante porque yo les dije, ojo con la palabra juicio, ojo con la palabra juicio, que dice acá, comunión en cuanto enfrentamos crisis. En las otras versiones vimos la palabra juicio, y acá es crisis con K, ahí debe estar mostrándose en la pantalla. Dice que esa palabra crisis, dice, a menudo es traducida como juicio. Imagínese el vacío tan abismal que hay entre la palabra crisis y la palabra juicio. Juicio te lo dijeron para condenarte, juicio te lo dijeron para meterte terror, juicio te dijeron para que hicieras más. Y dice, a menudo es traducido como juicio. Por lo tanto, el día del juicio es traducido como si enfrentáramos una crisis, ¿sí? A pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, no del juicio, sino de la crisis que tú estés viviendo, el amor no permite que tú actúes en temor. Te lo resumo ahí. Bueno, dice, por lo tanto, el día del juicio es traducido como enfrentando la crisis o el escrutinio de la oposición en nuestras vidas diarias. Las circunstancias que vengan, las crisis que vengan, no pueden hacer que te salgas del amor, sino que confíes aún más en el corazón y el amor perfecto del Padre en medio de las crisis y las circunstancias que tú estás viviendo para que vivas en descanso. 4:18 dice, el temor no puede coexistir en este reino de amor. Temor y la unión del amor no pueden coexistir. La perfecta unión del amor de la que estamos hablando echa fuera el temor. El temor se sostiene en una expectativa de crisis y juicio, interpretado como el debido castigo. ¿A qué voy con esto? Ahí hacen una paréntesis y llaman a una forma de karma, ¿sí? Y es que el karma es una cosmovisión griega en la que estamos pagando algo malo que hicimos en el pasado. Y la interpretación que querían darle bíblicamente era esa. Si la gente creía que la gente pagaba un karma. Entonces, por eso dice que el temor se sostiene en una expectativa de crisis y juicio, interpretando esto como el debido castigo. ¿Sí? Dice una forma de karma. Esto suena a tormento y solamente ocurre en alguien que no se da cuenta la perfección de su unión de amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con los demás. ¿Qué decía este texto? Mezclando doctrinas y religiones, que lo que usted estaba viviendo era un karma, ¿sí? Pero que usted ese karma no lo estoy diciendo yo que sea karma para este tiempo, no, estoy interpretando desde el texto de aquella época, como lo hacían tratar de entender, ¿sí? Que solamente usted pensaba que había karma o castigo para este tiempo si usted no entendía la perfección de su unión con el amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se lo leo otra vez para que no nos confundamos. El temor se sostiene en una expectativa de crisis y juicio, interpretando esto como el debido castigo, una forma de karma. Esto suena a tormento y solamente ocurre este pensamiento de aquella mezcla de religiones y creencias del karma, solo ocurría en las personas que no se dan cuenta de la perfección de su unión con el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra comunidad. No solamente yo en mi comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino mi comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con los demás. En esa manifestación del amor es que también cuando se rechaza y se echa fuera todo temor,
revelación del corazón y el amor del Padre a tu vida. Y el 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. No inventamos esta relación, sino que somos invitados a una comunión con el Padre y con el Hijo. Esta sería una muy buena enseñanza realmente. Esta sería una excelente predicación para el que no conoce el amor del Padre. Pero yo quiero hacer énfasis en que te digo a ti, experimenta el amor de Dios y el corazón del Padre manifestándote a tu vida para poder enfáticamente erradicar comportamientos, búsquedas, enseñanzas que nos han tergiversado y que nos han puesto en juicio y que no han traído descanso a nuestra vida. ¿Sí? Aquí tengo, confesamos, pero esto sería una enseñanza, el amor del Padre enfáticamente en tu vida traerá un evangelio igual a descanso. Muchos confesamos, muchos vivimos, muchos queremos manifestar el evangelio, pero el entendimiento del evangelio traerá realmente evangelio igual a descanso. Deja que el amor del Padre y el corazón del Padre se revele a tu vida para poder vivir evangelio en tu vida de descanso y llevárselo a otros. Terminamos, venía corriendo porque se me estaba cogiendo el tiempo, pero creo que esta explicación acerca de juicio, de amor, de temor, comparado con lo que hace el Padre al recibir al Hijo pródigo, como tú ves al Padre, como tú te relacionas, como tú piensas cuando cometes un error y lo ves a Él, como palabras de santidad, juicio y justicia pueden ser aplicadas de cierta manera en la que no vivimos un evangelio de descanso. Espero esto quede totalmente claro. Igual ahorita nos reunimos acá también para despedirnos y que hagan las preguntas necesarias. Es importante generar una comunidad en la que tu duda vale, en la que tu duda nos alimenta también porque podemos salir de la duda. Si la tienes tú, me la puedes compartir, puede ser que me la genere también y vamos a estudiar, pero vamos a aclarar para traer un cristianismo libre, una relación genuina con el Padre. Bueno, terminemos orando, dándote gracias, Dios, por esta palabra, por las herramientas que nos pone, Señor, en nuestro camino para poder compartirla a otros y edificarla desde una perspectiva de verdad, de libertad, de gracia y de amor, Señor. Bendigo a los que están allí, te pido, Espíritu Santo, que tú los estés inquietando a ahondar más, estudiar más tu palabra, Señor, a buscar la raíz profunda, Señor, donde estás tú allí también, Señor. Gracias en el nombre de Jesús y te pido que aquellos que han recibido este mensaje entiendan que en Jesús hay identidad, que en Jesús hay perdón, que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay santidad, hay justicia y hay juicio, que en Jesús somos aceptos en el amado, somos adoptados por nuestro Padre. Ahora en Jesús tenemos la mejor familia, la familia de Dios. Ahora en Jesús somos libres de toda culpa. Hemos sido limpiados por tu sangre. En Jesús hay borrón y cuenta nueva. Y que en Jesús podemos acercarnos amorosamente a ti, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú este convencimiento lo traes, Señor, a nuestro corazón y a nuestra vida. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.